amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta velada de hoy, miércoles 12, 8 de la noche. Un verdadero privilegio poder compartir con ustedes esta conversación con Manny García. Manny, como siempre, preocupado por el acontecer, con lo que está sucediendo aquí en nuestro entorno, en nuestro hogar, nos cede su tiempo y nos trae esa vivencia, esa soltura de pensamiento que él tiene y nos habla sobre lo que está sucediendo. Para nosotros es un privilegio nuevamente poder tener la posibilidad de compartirlo con usted. Si usted está con nosotros por primera vez, muchísimas gracias. De verdad, encarecidamente se lo agradecemos. Si no se ha suscrito al canal, por favor, suscríbase y lo más importante, comparta el programa porque esa información que llega a otras personas estamos haciendo ayuda importantísima para crear conciencia de los graves problemas que están aconteciendo. Por favor, nuevamente suscríbase, active los algoritmos que permite la plataforma como la manito arriba, la campana, esos gente que le permiten a usted ser notificado cuando estemos subiendo un nuevo material. Gracias a usted. Sin más dilaciones, pasemos inmediatamente a conversando con Manny García. Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos esta velada de hoy, miércoles 8 de la noche, con este verdadero privilegio de volver a tener este contacto y conversar con nuestro amigo Manny García. Manny, muy buenas noches, ¿cómo tú estás? Muy buenas noches, Gustavo. Como siempre, un placer estar contigo y tener estas conversaciones cuyo yo las veo como una conversación entre amigos, como lo podíamos hacer tomando café, eh, no sé, algo que yo creo que eh, hacemos todos, ¿no? Todos nosotros hablamos entre amigos pero las conversaciones que tú y yo tenemos son bastante interesantes. A mí me gusta, se tocan muchos puntos políticos muy interesantes. Y yo creo que eso es bueno porque así las personas tienen una idea y por lo menos se ponen a pensar si lo que les están diciendo realmente les hace sentido cuando les cuentan las cosas de cierta forma a la prensa americana. Claro. Quiero decirte que de todo lo que acabas de mencionar, lo único que le roba a este medio digital streaming, toda esa cosa que dicen es eso que acaba de decir tú, la posibilidad de estar compartiendo un café, una croqueta, un pastelito de guayaba, Sigue pero, poniendo un bistec de palomilla, vamos así. pero la realidad es esa de que ese calor no lo tenemos, pero tratamos de infringirlo con los verdaderos sentimientos, que es lo que tenemos aquí, que estamos en una conversación entre amigos. Eso sí es verdad. Mira, se puede decir. Lo que está sucediendo en este momento con lo del gobierno, nuestro amigo el presidente Trump, ahora voy a explicar por qué digo nuestro amigo, la incertidumbre que hay con lo del cierre del gobierno, el día intermedio que fue ayer, del Día de los Veteranos, que no sabemos qué pasó. En fin, hay una serie de incertidumbres sobre Pero el fin. la parte más interesante es que el gobierno se va a abrir una vez más. Algo que nosotros especulamos la última vez que hablamos y una de las cosas que yo te dije es que a Biden no lo iban a perdonar, no importa lo que él hizo o lo que trató de hacer y todo lo demás. Y ya lo están atacando. Lo está atacando su base, los demócratas. Yo lo anticipé, a Biden no lo perdonan, a Biden lo quieren sacar. Acuérdate que el Partido Demócrata tiene una rama bien radical que está cogiendo poder. Y es verdad que está cogiendo poder. Ahora, si ese poder va a llegar algún momento a realmente coger fuerza dentro de los Estados Unidos, es la parte que yo no estoy seguro. Yo espero que no. Yo espero que las personas que tienen sentido común se den cuenta que este país camina y ha caminado siempre y el éxito de este país ha sido el capitalismo y la posibilidad de que un individuo aquí llegue
a donde quiera llegar. Este país, y es la parte, Mondami los otros días estaba diciendo que el gobierno puede resolverlo todo. Mentira. Mira, El gobierno lo que puede es entorpecer todo. ¿Ok? Aquí, en este país, todo el mundo tiene oportunidad. No tiene garantía de tener los mismos resultados. Eso le toca a cada individuo. Hay algunos que tienen suerte, hay algunos que son hábiles, pero al final una combinación de los dos. Cada persona aquí tiene la oportunidad de hacerse de algo. No, déjame no decir millonario, porque ese no es el punto. Porque hay personas que nunca han sido millonarios y viven muy felices con lo que la tienen. Constitución dice y la búsqueda de la felicidad. Sobre Y eso es ahí lo que está, la debemos búsqueda de estar. la felicidad no es el dinero. Aquí hay gente que tienen todo el dinero en el mundo y viven y no son felices. Yo Absolutamente. creo que aquí la familia toca tener una familia unida, todo eso es importante. Hay muchas cosas, tener una pareja que te apoye, que tú de verdad la quieras, eso todo también es importante. Pero al final, a lo que yo estoy refiriéndome es que aquí hay unas oportunidades que en muchos lugares donde el gobierno interviene, tú no tienes esas posibilidades. Porque como no se la pueden ganar todo el mundo, no se la quieren dar a nadie. Y eso tú lo ves mucho en estos países socialistas, comunistas, etcétera, donde la gente realmente vive en una miseria constante porque supuestamente están mirando el punto más abierto de una igualdad en una sociedad, cuyo honestamente a lo que termina es que poca gente tiene mucho y mucha gente no tiene nada. Y eso es lo que en este país, si podemos evitar, tenemos que evitarlo con programas como este y dándole a las personas cierta eh, idea de lo que puede pasar cuando un gobierno coge el poder completo. Mira esa parte que acabas tú de mencionar de el caballero Mandani este. Él punto principal es que si algo pueden hacer esta gente es porque gente como del lado de acá lo permite por estar tranquilo, por la pasividad, por no responder, y eso es lo que tú acabas de decir. En programas como esto es tratar de alertar a las personas sobre ahí. Pero acuérdate perfectamente aquellas palabras célebres de Hugo Chávez cuando se puso en la Plaza Bolívar y miraba por un lado y le decía, aquello qué cosa es, expropiese y decía para el otro lado, y expropiese, y voltaba por el otro lado y volvía a preguntar, y ese edificio, expropiese. ¿Sabes qué? Mandani dijo el otro día que él va a buscar la manera de que todas esas propiedades que están infuncionales, etcétera, etcétera, que él va a buscar que el gobierno se las robe, se las expropie. ¿Y cómo? Pero es que lo dijo lo descarado, dice, simplemente vamos a ponerles impuestos sobre esas propiedades que no han sido reparadas. Vamos a ir nosotros a repararlas y le vamos a pasar el bill y le vamos a poner, ¿cómo Pero se llama? ahí está, no, ahí tú lo dijiste todo, es usar el gobierno contra el dueño de las propiedades. Y a la Eh, final se la quita. cuando Kamala estaba corriendo, empezaron a hablar de lo que le llaman, ¿cómo se llama? Unrealized gains. Unrealized gains son ganancias que no han sido realizadas. En otras palabras, yo tengo una casa, tengo propiedades, las he tenido 20 años. Esa propiedad ha subido de valor extremadamente. Ahora esa propiedad que tengo, que la tengo maybe rentada y estoy pagando taxis, estoy pagando todo, ya no vale $200,000, como cuando yo la compré. Ahora vale casi $1,000,000. Ok, perfecto. El día que yo la venda, yo voy a tener que pagar, o obviamente mi contador va a tener que hacer sus cosas, pero voy a tener que pagar lo que le llaman capital gains en la propiedad. Lo que ellos estaban proponiendo y no acababan de decir cómo lo iban a hacer, pero ya cuando empiezan a hablar de eso, yo me asusto, es que tú ibas a pagar taxes en propiedades que tú no habías vendido basado en el valor que tiene, incluyendo los stocks.
Si tú tenías en la bolsa dinero las acciones habían subido una cantidad, aunque tú no las vendieras, ibas a pagar taxes en esas ganancias que Sí. todavía tú no habías recuperado. Manny, Entonces, ¿qué Manny, fuerza eso? una pregunta de tu medio. Si eso que tú estás diciendo tiene una propiedad, una plusvalía acumulada de ese dinero, ¿y qué pasa si mañana tú te están cobrando todos esos impuestos que decía mala la mala Kamala y resulta ser que viene el huracán y se lleva la casa? ¿Cuál es la plusvalía que tú tienes ahí? No, no tienes ninguna y entonces, pero sí, exacto. Hay cosas que pueden pasar, pero mira, en lo que más me preocupaba a mí es forzar al dueño a vender. ¿Ok? Forzar al dueño a vender, porque llega un momento que cuando el dueño empieza a sacar cuenta, dice, espérate, si yo voy a pagar taxes de propiedad, voy a pagar seguro y ahora le voy a tener que pagar al gobierno basado en una ganancia que yo no tengo, ¿cuánto le puedo pagar cobrar a esa persona que me está rentando? No lo suficiente para justificarme yo quedarme con la propiedad. Y ahí es donde tú ves el gobierno afectando la forma que tú buscas tu porvenir, como hacen mucha gente que viven de las rentas, etcétera. Claro, Y ahí es donde yo veo que hay que tener mucho cuidado con esta gente porque el gobierno es un arma y cuando no está controlado puede ser bien peligroso. Nosotros lo vimos en nuestro país, como Fidel le quitó todo a todo el mundo. a todo el mundo. A ver, a quién pudieron acudir esa gente? A nadie. Y es lo que yo les estoy diciendo a la gente, tengan mucho cuidado, el gobierno nunca les va a dar a ustedes todo lo que ustedes quieren o se merecen, pero les puede quitar todo lo que tienen, incluyendo la vida, caballero, porque aquí le han pelado a mucha gente. Mira, los otros días yo vi un video que pusieron en Facebook que me molestó bastante porque era de Che Guevara y lo estaban poniendo en una luz muy idealista. El Che Guevara asesinó a no cuantos cubanos en Cuba. Era un era sadístico el hombre. Era un asesino. Y a ver, él pagó algún precio por eso, ¿no? A él lo cogen creo que fue en Bolivia, ¿no? Donde lo agarran Bolivia. y donde lo matan. Y ahí mismo dicen que no, que a él lo matan porque él no dio información. Mentira, si él estaba diciendo que él era el Che y que él valía más vivo que muerto. Cuando tú le estás diciendo a alguien, yo valgo más vivo que muerto, ¿qué tú me estás diciendo? No me Tengo mucho mates. que contarte. Claro. Manténme vivo, que tengo mucho que hablar contigo. No, lo que era un asesino. Pero esos son como aquí viran el potaje y te pintan una cosa que no existe. Y ahí es donde nosotros estamos. Nosotros estamos viendo un movimiento. Ahora mismo el problema que viene ahora va a abrir el gobierno, definitivamente el gobierno va a abrir. Porque ya los demócratas hubo un grupo que accedieron a abrirlo, que los están criticando mucho el resto para esas personas que dicen que el gobierno estaba cerrado por los republicanos. Cuento chino, los republicanos votaron a favor de abrir el gobierno desde que el CR se propuso. La Cámara de Representantes pasó el CR y fue en el Senado que se traba por Schumer y por Jeffries, que le tienen miedo a la izquierda de ellos. Yo no sé Jeffries, porque Jeffries es de color y tú sabes cómo son las cosas aquí, pero a Schumer le van a pasar la cuenta. Schumer no tiene salvación. Yo, perdóname que vaya a pecar de lo que la gente me tilda a mí, profeta del desastre. No es la duda que yo siempre tengo, la sombra que siempre veo. Mike Johnson dijo que apenas llegue la información del Senado, él gira las instrucciones para que en 36 horas todo el mundo regrese ahí. ¿Sabes qué pasa? Mi duda y mi incertidumbre, siempre la maldad por delante, la sombra por delante. Que estos demócratas torpedeen a que alguien no llegue, para que gente falte, que no logren llegar al momento y no haya los suficientes lados y vengan ellos y voten y volvamos a estar en la misma situación. Bueno, yo espero, Oye, tú sabes, yo espero.
esto es un ejemplo, yo sé, espero No, que no, no pase. yo sé lo que tú estás diciendo y con esta gente hay que tener mucho cuidado, pero al final del día yo creo que el pueblo americano ya estaba harto esta cerrada del gobierno y ya Claro, estaban apuntándoles a ellos, las uniones les estaban apuntando a ellos. Obviamente yo tengo un amigo que se quedó trabado en Washington, no, ya estaban eliminando vuelos y siguen eliminando vuelos. Y yo creo que las aerolíneas y todo el mundo ya estaban apuntando a que el gobierno había que abrirlo. Yo creo que se va a abrir. Ahora viene la parte interesante. ¿Qué van a hacer con el Obamacare? El Obamacare es un desastre, ¿ok? Y he oído también en las redes sociales que la culpa la tienen los republicanos. Yo quiero que esa me la expliquen, ¿ok? Porque cuando Obamacare votaron, yo no creo que hubo un solo republicano que votó para esa legislatura. Esa nadie, ley, no hubo ninguno. nadie votó a favor. Fue completamente los demócratas que tenían la Cámara de Representantes, tenían el Senado y Obama y sacaron y pasaron el Obamacare. ¿Ok? Cuando lo pasaron, hubieron una serie de promesas. La primera, que el presidente Obama se pasó diciendo, y fue una mentira desde el principio, era que tú te podías quedar con tu plan de salud y con tu médico. Mentira. Terminó siendo una gran mentira. Pero bueno, a Obama se la pasaron, no hubo problema. Y la segunda fue que íbamos a ver reducción en los precios de la medicina. Otra gran mentira. Entonces, ¿qué te digo yo? En este momento tú tienes precios de salud para los americanos que se están subiendo y subiendo. Y estas compañías están haciendo billones. ¿Ok? Porque lo que están haciendo es dinero, récord dinero. Y es todo financiado por el gobierno. El gobierno no financia nada. ¿Tú sabes quién lo financia? Nosotros los que pagamos taxes. Acuérdense, por eso tenemos los déficits que tenemos en este momento. Entonces, ¿cuál es cuál fue el resultado de Obamacare? Ok, yo que hago préstamos. ¿Tú sabes cuánta gente me vienen y me dicen a mí es que yo no puedo subir mis taxes porque me sube el seguro y yo lo que pago Ajá. son 45 pesos mensuales? Ah, ok. Tú pagas 45 pesos mensuales. Yo no estoy en desacuerdo que el que no pueda pagar, no pague. Pero qué lindo es que la gente que pueden esconder lo que ganan, porque bueno, ok, hay gente que realmente no ganan, ok, tienen el Medicare y tienen, para eso tenemos programas para ayudar a esas personas. Pero los que no pueden esconderlo, que les están pagando con W2, son los que están pagando los números absorbitantes del Affordable Care, este que supuestamente es el Obamacare. Caballero, es un desastre y en algún momento va a haber que cambiarlo. Yo te voy a ser muy honesto, no lo van a poder hacer ahora. No Yo, hay déjame forma. decirte algo al respecto, que cuando entré al principio dije, nuestro amigo el presidente iba a tratar de explicarlo y me la pusiste en el momento. Esto del plan de salud de Obama, ha sido, es y será siempre un desastre. Nuestro amigo el presidente, que peca de a veces, a mi gusto, habla demasiado, y nadie dice aquí que somos extremadamente trompistas, maga hasta la médula, etcétera, etcétera. Pero hay cosas que cuando no nos gusta algo debemos de decirlo. Él publicó de que, y lo hizo en True Social, lo leí ayer, que va a haber, que se va a presentar un plan de salud nuevo para hablar, para ponerse de acuerdo, en el cual en vez de pagarle directamente a las compañías de seguro, poner el dinero, no entiendo cómo va a hacer eso, porque que le pongan dinero a la mano, tú sabes lo que va a pasar, pero poner el dinero a la mano y que cada quien negocie su plan de seguro. Uno, me parece que estuvo muy mal decir esto antes de que se presentara en el Pleno. Dos, decir, y lo dijo ahí, está escrito, que el plan debería llamarse Trump Care.
Entonces, Mira, ¿por qué tenemos que mira, arruinar estas son las esa? cosas, estas son las cosas de Trump que a mí personalmente no me gustan. Tampoco. Yo no me enamoro de nadie, ¿ok? Yo no me enamoro de nadie. La gente dice, no, porque tú, no, porque yo entiendo que si tú odias a Trump, cualquier persona que no lo odie, entonces tiene que estar en el otro extremo. No, yo no estoy en el otro extremo. Él habla muchas cosas que yo todavía no entiendo qué van a hacer, ¿ok? Y yo no creo que de aquí a diciembre van a poder resolverlo. Lo único que van a poder hacer es extender los subsidies estos que dieron, ¿ok? A extenderlo. Y lo van a tener que hacer porque si los republicanos no lo hacen, entonces el pueblo americano se les va a revirar a ellos, le van a echar la culpa, ¿ok? Y te Y voy en a eso decir algo. trabajan los demócratas. Y les voy a decir algo. Por buenas o por malas, Donald Trump tomó una decisión en su primer término, ¿ok? Cuando él estaba de presidente la primera vez, después del 16, donde él terminó en mandate. ¿Ok? De Obamacare. El mandate era que tú pagabas un tax si tú no tenías seguro. En otras palabras, tú mirabas, ibas al Affordable Care Act y tú decías, no, no, espérate, yo voy a pagar 5 o 6 mil dólares si yo estoy bien, yo estoy joven, yo no necesito, yo no voy a tener seguro. Y entonces cuando llegaba el momento de hacer tus taxes, tenías que representar una póliza de seguro de salud, no la tenías y tenías una penalidad cuyo la Corte Suprema Roberts, creo que fue, John Roberts, creo que fue, me puedo equivocar, han pasado años, fue el que dijo, no, no le podemos llevar una penalidad porque una penalidad no es constitucional. Esto se le va a llamar un tax y así fue como la pasaron. Quiere decir que te estaban cobrando un tax por no comprar seguro. Escucha eso. Yo estoy pagando un tax por algo que no compré. A mí me pareció ridículo, pero fue como lo pasaron. Donald Trump eliminó eso. Eso era un revenue grande que iba a recibir Obamacare todos los años, a costilla de la clase media, que usualmente son los que no tienen seguro. Los ricos los tienen y los pobres los cogen de gratis. ¿Entiendan? Siempre le cae a la clase media, porque esa es la que exprimen. Entonces, a Trump lo quitó. Y eso también ha causado cierto déficit para pagar los subsidies, ¿no? Ok, so por esa razón yo creo que en este momento lo más adecuado es que se pongan de acuerdo y que den suficiente dinero para que las primas no exploten. Y yo espero que tengan sentido común los republicanos para llevar a cabo esa solución cuyo ya se está hablando, ¿ok? Se estaba hablando antes de que esta gente cerrara el gobierno. So, vamos a ver, yo creo que el próximo mes y pico va a ser interesante Candela cómo esto pura. se lleva a cabo. Tenemos que llamar a Enrique para que diga candela aquí. Muchachos, ahí va a haber candela en Washington Sí, en este señor. momento. Pero yo te lo voy a decir, esto va a tener apoyo de los dos lados. Yo no creo que a los republicanos le conviene que las primas a las personas como nosotros se nos monten en 14 o 15 mil dólares. No, Y es no. lo que se está. Y también, caballero, vamos a hablar claro, hay un abuso grande que Obamacare nunca resolvió, porque ese fue el problema. ¿Ok? Esto no fue David peleándose con Goliat. Esto fue Obama, vamos a llamarle David, yendo a Goliat y diciéndole, "Oye, tú y yo nos vamos a poner de acuerdo y nos vamos a ir contra la gente que supuestamente yo estoy defendiendo, que es la clase media". Y eso fue lo que hicieron. Yo les voy a no solamente vamos a crear estos programas donde ellos tienen que ir a este mercado y comprar estos programas, pero los voy a forzar a comprarlos, porque eso fue lo que hicieron. Acuérdate, nos estaban penalizando si no los compraban. ¿Ok? No es como que tú llegas a un lugar y tú digas, espérate, déjame leer esto. Y ese es el deducible. Y esto es lo que, espérate, yo no quiero esto, yo no puedo pagar esto, yo tengo que pagar otras cosas. Ah, no, vas a tener una penalidad. ¿Ok? Esto fue el Obamacare. ¿Qué fue lo que dijo Nancy Pelosi cuando sacaron el libro de este gordo? Ujú. Hay que pasarlo antes de entenderlo. ¿Tú No, no, ¿y entiendes? ¿Tú has quién, visto eso? quién leía eso en una semana?
porque eso fue lo que lo pusieron arriba de la mesa. Una semana. Ay, ¿quién Fue, lee 2000 páginas? ajá, fue una clase de estupidez, ¿ok? Completa, porque aquí lo que tenían era que haber trabajado con lo que había. Yo tenía, por ejemplo, un programa que no era barato, eran 300 pesos, pero era por la familia entera. Yo, mi esposa y los hijos, ¿ok? Dos hijos. Y era un seguro bueno, era de Aetna, no me acuerdo si era Aetna, ya no me acuerdo ni qué era, porque de eso hace años. Pero eran 300 y pico de dólares mensuales, cuyo si te pones a mirarlo, multiplícalo por tres. ¿Tú sabes cuánto me costó el Obamacare a mí este año por mi señora? 7.000 dólares. Por ti, tu señora, ya no están los No, hijos. no, yo no dije por ti, por mí, mi señora, yo dije por mi señora. Este año somos los dos. Yo no quiero verlo. 7.000 dólares. Imagínate tú. ¿Ok? Caballero, esto está incosteable. Mira, Esto está se me acaba incosteable. de pensar por la mente rápido eso que dije ahorita, que pondrían el dinero en manos de la gente para que la gente compre las pólizas de seguro y todo. Y si le pones dinero en las manos a la gente, esto es catastrófico. Pero una de las formas sería que la gente compra, le manda, ¿cómo se llama?, con la compañía de seguro y la compañía de seguro va y le cobra al gobierno. ¿Tú te Pero imaginas la caballero, pero burocracia que ¿qué se arma con eso? ok, ¿qué es lo que nos van a dar por ese dinero? No, Hasta cada ahora, quien lo único que han hecho aquí en los Estados Unidos es exprimir, ok, y esto yo le echo la culpa a todos, a ok, tanto a todo. los republicanos como a los demócratas. Lo Donde hay único que han dinero hay hecho es corrupción. exprimirnos, ok. En Europa regalan las pastillas, porque ellos se dicen, no, no, espérate, nosotros no vamos a pagar por X pastilla eso, vamos a pagar 10 centavos la pastilla o lo que sea, cóbraselo y entonces vienen para acá y a nosotros eh, 1.000 dólares, 2.000 dólares, ¿ok? Fíjate, sí, sigue ahí. Yo quiero enseñarte una cosa. Mira, aquí está. ¿Qué 700 le cuesta? dólares. ¿Cuánto? $700 vale esta pastilla. Ok, Me el la paga, Eliquis, me la para las paga el seguro, personas que el están Eliquid. viendo la pastillita esa, eso es un blood thinner, es para aguar un poco la sangre para que no Sí. Mas, tenga. sin embargo, en Inglaterra eso cuesta $11. Es lo que yo te digo. Bueno, Donald Trump ha pasado un mandato para cambiar eso, pero yo todavía no he visto que están abajo. Entonces yo me hago la pregunta, ok, bueno, entonces está bien que tú hayas pasado. Hiciste un decreto donde las medicinas no se pueden vender a un peso más caro en los Estados Unidos que en ningún lado, pero yo no acabo de ver las medicinas bajar. Entonces, y los PBMs están acabando en este país, con eso hay que acabar ya. Esas compañías que controlan a todos la medicina y determinan dónde, qué, cuáles son, por eso ya. Ustedes se acuerdan que antes existía, y estoy hablando de la gente mayor, ¿no? Que tú ibas y había una farmacia en todas las esquinas, una farmacia familiar. Todo eso se acabó. Eso se Aquí acabó. todo es controlado por los PBMs, Private Management, ¿cómo es? Eh, no, Pharmacy Management. Yo te lo voy a buscar ahora. Te lo voy a buscar en un momento. ¿Ok? Y esas compañías que hoy en día creo que son tres o cuatro en los Estados Unidos son multimillonarias y lo controlan todo con la medicina. Y hasta determinan qué medicina va a estar en el mercado y cuáles no. ¿Ok? You know, esto llega un momento que apesta. Absoluto. ¿Ok? Obamacare no resolvió nada, complicó la cosa. ¿Ok? Y la única razón que nosotros no lo hemos visto es por los millones de dólares que está botando el gobierno todos los años para suplementar estas compañías y estos seguros para que no se tripliquen. Entonces, obviamente no lo vemos. Bueno, yo creo que sí tiene que haber una posibilidad de que las primas no se disparen, es lo que tú dices aquí, de aquí a enero que va,
van a tener que extender nuevamente y tienen que continuar hablando porque si no, el pueblo le va a pasar la chágara, no solamente a los demócratas, también a los republicanos. Y Sí, pero ahí es que está. aquí es donde yo tengo el problema. Vamos a suponer que lo extiendan un año, cuyo se ha hablado. Vamos a extender estos subsidies un año más. Ok, perfecto, se extendieron todo. Ustedes tienen un problema, caballero. Esto es un problema. Este sistema de Obamacare no trabaja. ¿Ok? Hay quien se está enriqueciendo y están viviendo la dulce vida. ¿Ok? Están haciendo billones de dólares a costilla de los las personas que pagan taxes en este país y esto no puede seguir para siempre. No. Entonces, ¿quién le va a poner quién le va a poner el cascabel al gato? Esa es mi pregunta. Tú conoces esa historia, ¿no? Sí, cómo no. Ok. ¿Quién le va a poner el cascabel al gato a este problema? Donde se reduzcan realmente y haya opciones para que la gente escoja eh, programas de salud que les convenga a cada persona, porque obviamente si yo tengo ya, mi esposa y yo tenemos 60 años, yo no necesito, ¿cómo se llama? Los chances de que ella caiga en estado están en cero y yo no necesito ese aspecto de un plan de salud. Obviamente tengo otras necesidades, ella Claro. también. Y por eso yo creo que aquí tiene que haber más flexibilidad, más programas para, Manny, en base a eso que te dice de programas y estamos hablando de estos términos que está pasando, tú te dedicas a eso. Aparte de que te voy a llevar para que nos hable de lo que tú haces, pero evidentemente desde el punto de vista tuyo, yo quiero que tú finalices con un análisis de hacia dónde tú crees que vamos si meten la pata y no hacen lo que tienen que hacer. bueno, Tu, si no tu hacen lo que tienen que dedicación. hacer, no, si no hacen lo que tienen que hacer, aquí va a haber un grito en el cielo con muchas de las personas que votan. Y te voy a decir lo que va a pasar. En el midterm, ¿ok? Van a perder los republicanos. Van a perder los republicanos porque los van a ver como que fueron ellos los que se negaron a extender el programa. Una vez que extienda el programa, que yo tengo fe que lo van a hacer porque no tiene sentido común que no lo hagan. Van a tener que empezar a hablar en el Congreso de realmente crear un plan, ¿ok? Donde posiblemente privado, sacando al gobierno con regulaciones para proteger a los compradores de estos planes, donde sea más justo para todo el mundo. Porque en este momento yo no veo esa justicia. Yo veo gente pagando mucho por estos seguros y cogiendo y no teniendo más ninguna que personas que no están pagando nada. Nada, fíjate. ¿Ok? Y tú me perdonas a mí, ese no es el mundo en el que yo me crié. Cuando tú vas a comprar un carro, el carro vale igual para todo el mundo. Nadie te pregunta antes de venderte el carro, déjame ver cuánto tú ganas, porque basado en tus ingresos brutos, yo te voy a dar el precio del carro. No, y además la otra cosa aquí en los Estados Unidos, de acuerdo al zip code donde tú vivas y tu clase, también valen las cosas. Eso es increíble. El carro no vale igual en todos lados, los impuestos no son iguales en todos lados. Si tú vives en Santa no sé qué, los impuestos son diferentes al que vive en la calle de Chicho el Cojo. Y eso no es correcto. Bueno, Eso no es correcto. Manny, tu dedicación, tu trabajo, tu desempeño. muchas cosas interesantes están pasando. Fannie Mae acaba de quitar la restricción de 625. Quiere decir que si tú tienes un crédito por debajo de 625, ya puedes calificar para un préstamo. Obviamente hay que ver qué es lo que nos da el sistema cuando lo corremos, Claro. pero antes no lo negaban, ahora no nos los está negando. Eso es algo nuevo. Obviamente cuando tú tienes experiencia, no es que te den la aprobación y te mandes a correr con una sonrisa. Tienes que leer bien en lo que en la aprobación dice para estar seguro de que tú todavía tienes todos los puntos que ellos tienes que cubrir
pero ya quitaron eso, esa es una. Y ahora se está hablando interesantemente de que quieren implementar un préstamo de 50 años. Oh, Escucha, es imagínate. un préstamo nuevo, ya lo de la administración Trump está hablando de eso. Parece que lo van a aprobar, que es un préstamo, obviamente los tradicionales son de 15 y 30 años y ahora van a tener uno, ya los de 40 se conocían, no había mucho, estos van a ser de 50 años. Y eso te van a ahorrar a una persona 300 y pico, 400 pesos mensuales. Claro, eso es lo bueno. El Lo lado que malo es falta lo que te van pagando. a cobrar de interés extra en esos 10, esos 20 años más que Sí, vas a tener un préstamo. Y ese es el contra. El pro es que vas a pagar menos, el contra es que vas a pagar más a a la lo larga. largo. Pero para calificar puede ser una solución cuando no estás calificando para una casa. ¿Qué impacto eso va a tener en el mercado de bienes y raíces? Hay que ver. Hay personas que dicen que eso va a incrementar precios, cuyo obviamente si pasa, la ganancia que estás cogiendo por un lado la estás perdiendo por el otro, ¿no? Pero hay que ver realmente. Bueno, Pero que y se las ve personas que tienen que hacer para informarse de esto que está sucediendo y tú que eres la autoridad. 305-525-5812. Ustedes me pueden llamar, yo con mucho gusto, para mí va a ser un placer ayudarlos a refinanciar, a comprar y ver qué programas tenemos, porque tenemos muchos programas. Tenemos los tradicionales, que son estos que yo les estoy diciendo de Fannie Mae o FHA, pero también para personas que trabajan por su cuenta tenemos programas cuyos no usan formas tradicionales para calificarlos. Por ejemplo, tú trabajas por tu cuenta, yo puedo mirar, analizar 12 meses de depósito y hacer un averaje de lo que son tus ingresos y con eso te calificamos para la compra de una casa. Llámenme, a mí aquí no hay fallo, podemos hablar 305-525-5812. Y Gustavo, como siempre, tú sabes que eh, la política en este país está caliente. No, súper caliente. Y Yo, el tiempo se nos está acabando. Yo, mi esperanza es que todo lo que hablemos aquí la gente lo entienda, comparta el programa, hágaselo ver a tantas personas como usted pueda, hable, no se quede solamente como espectador, porque si nos quedamos como espectador, ellos van a ganar y ese es un privilegio que nosotros no tenemos que bueno, yo concederle les a voy ellos. a decir esto y esto es lo que yo les puedo decir, porque hay mucha gente que dice a mí la política no me interesa. Ujú, Caballero, ustedes se levantan por la mañana y la política los impacta cuando pagan taxes, ¿ok? Los impacta cuando le ponen, le incrementan cosas en el condado y definitivamente los impacta cuando no hacen lo que tienen que hacer en Washington. Y se ve cuando nosotros hacemos nuestros taxes y nos faltan, mira, el año pasado hubieron una serie eh, de, de, eh, ¿cómo se llama esto? Cuando tiene excepciones de taxi que ujú. se fueron eliminando la administración de Biden no las volvió a poner porque Trump es el que las había puesto, ¿cómo se llama? Las había puesto en vigencia. Y se vio cuando hicieron los taxes porque mucha gente agarró menos dinero, porque ya algunas de esas formas de quitarse de arriba lo que tenías que pagar, excepciones que Trump había dado, se habían eliminado. Ya. Obviamente ahora con la nueva Big Beautiful Bill este que pasó Trump, han agregado más y va a ser interesante ver Manny, cómo... nos quedamos sin tiempo. Oigan lo que acaba de decir, es simplemente tenemos esperanza. La semana que viene continuamos aquí. Manny, muchísimas gracias a ti por tu tiempo. Que Dios reparta suerte, que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Nos vemos la Nos próxima vemos. semana. Hasta luego. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all.
You see, by the dawn's early light, what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the